This meeting is being Bueno, recorded. ella es Maybor Petit, como ustedes la conocen, es una periodista de investigación en crimen organizado transnacional, una periodista de las más conocidas y con mayor credibilidad de las que tenemos nacidas en Venezuela. Bienvenida, Maybor. Le he pedido a Maybor que nos haga el hit parade de la corrupción, como una vez lo tuviéramos en nuestro programa cuando lo hacíamos en Televen, en los inicios de Televen, porque si antes había corrupción, ahora imagínense cómo está la cosa. Bienvenida a Maybor. Muchísimas gracias, Napoleón. Un gran saludo para ti, para toda la audiencia, que sé que es muchísima. Cuando hablamos de corrupción... Espérate un instante, Maybor. Conociendo tu seriedad, quiero que le expliques al público esta lista de los 10 grandes casos de corrupción. ¿En qué te basas para ellos? ¿Cuáles son los documentos que si tienes los documentos? Es decir, que lo que vas a decir no es un simple chisme, no es un análisis en base a cosas que tú conoces, sino como periodista de investigación en el crimen organizado transnacional. Sí, quiero hacer mención inicialmente que todo lo que estamos hablando forma parte de los gruesos expedientes que se han dado en 4 lugares específicos aquí en los Estados Unidos. Uno en el estado de la Florida, en el Distrito Sur, en lo que es la Fiscalía de Miami-Dade. El otro tiene que ver con los casos que han venido siendo acumulados por los fiscales del Distrito Sur de Texas, en Houston. Los otros están en el Distrito de Columbia y la gran mayoría acá en la ciudad de Nueva York, donde resido, están en la Fiscalía del Distrito Sur y en la del Este. O sea que podríamos llamar este espacio de hoy contigo el top 10 o el top 10 de la corrupción revolucionaria. Muy probablemente, o la del socialismo del siglo XXI. O de la corrupción involucionaria, porque de revolucionaria no tiene nada. Te escuchamos, te escuchamos. Bueno, el primer caso que quiero destacar es el de Alejandro Andrade Cedeño. Para muchos, este hombre pues ha sido el responsable de una parte importante del robo al erario público venezolano cuando ocupó el cargo de tesorero del Estado venezolano. Él se dejó tentar por varios supuestos empresarios que a mi juicio no podemos llamar empresarios, sino contratistas del Estado venezolano, ese adjetivo les va mejor, y que han establecido un mecanismo que se va a repetir en todos los casos en los que vamos a hablar. Es decir, hay empresas o personas que crean empresas ficticias, unas, otras que ejercen de alguna manera unos servicios de importación y exportación, pero todas tienen un común denominador y es que se crean en el extranjero, a veces con una sucursal interna en Venezuela y con un contacto de amplio calibre en el régimen logran llegar a el distribuidor de los contratos. Este sería el top 10, el 10º caso, el de Alejandro Andrade. No, estamos hablando del primero. Al número 1, el que más ha robado. Bueno, no, han robado todos, pero este tiene una significación importante y por eso quiero explicarlo. Ajá, ok, sigue. Ok, entonces el esquema de corrupción va a operar en todos los casos en particular. Es decir, volvemos a repetir, se crean empresas y se busca un funcionario a quien sobornar, para lo cual a veces hay que pagar sobornos en cadena. Es decir, hay una cadena de funcionarios de bajo nivel o de alto nivel a quienes se les paga coimas con el ánimo de lograr contratos que por lo general fueron entregados de manera directa, sin licitación o previendo que había una licitación con muchas empresas que creaban estos individuos de tal manera que pudiesen conseguir todos los contratos y de allí en adelante pues conseguir dinero a cambio de o no servicio o la prestación de servicios con sobreprecio. Este es el sistema que se ha venido estableciendo tanto en las investigaciones que se hicieron en la Florida como en Texas como en Nueva York y el Distrito de Columbia. Hay otros casos, ¿ok? No nos vamos a limitar a los Estados Unidos como tal, porque estaríamos aquí tal vez unas 2 o 3 semanas revisando cada uno de esos casos. El de Alejandro Andrade Cedeño tiene una particularidad importante porque él fue denunciado por terceros
y una vez que él se vio al descubierto, este hombre logró el recibimiento de más de 1.000 millones de dólares en coimas durante su ejercicio como tesorero venezolano. Y se alió con una serie de contratistas que pues le permitieron comprar grandes propiedades en los Estados Unidos, caballos de alto pedigrí, tenía una colección de relojes, es decir, todo aquello que cualquier funcionario ladrón podría aspirar. Y también, si lo vemos desde el punto de vista del narcotráfico, también un narcotraficante podría aspirar. Cuando Andrade es prácticamente acosado por los agentes del gobierno de los Estados Unidos, él es sorprendido y tiene miedo. Es decir, el tipo tenía miedo de pasar muchos años en la cárcel, razón por la cual se adhirió, luego de varios estímulos por parte de los fiscales, y esto es importante destacarlo, a lo que se llama el plan de delación. Y el plan de delación le permite a este hombre absolutamente corrupto, con un enorme expediente en criminalidad, salir este mismo año, y te voy a decir, Napoleón, que va a salir en los próximos días, tal vez en los próximos 22, 23 días, ¿ok? De la cárcel. Y va a poder tener dentro de su patrimonio una parte de lo robado, como un premio que se le da a aquellos que delatan a los otros. Y quien delata a los otros, pues de alguna manera recibe castigo, pero a la vez recibe un premio. Y ese premio es que todo lo que se robó no se lo van a quitar, sino que le dejan un poco de dinero. Y el hijo, que es uno de estos jockeys de caballos finos de paso y corredor, tampoco fue pues tocado por la justicia, aunque disfrutó de la fortuna robada por Alejandro Andrade. Pero una pregunta, ¿cuántos años ha estado preso ahora que va a salir y cuánto dinero se quedó del dinero robado se quedó con él? El dinero robado, el monto total no lo conocemos todavía. Estuvimos revisando su expediente que fue alimentado en el mes de diciembre. Y ahí aparece todo lo que es el cambio de la decisión del juez para que salga antes. Es decir, él había sido condenado a 42 meses, cosa que era muy poco, de acuerdo a todo lo que había hecho y que los fiscales habían sustentado. Pero ahora pues él va a salir en el mes de febrero, en la primera semana. Y esto indica también que hay allí unos pagos que no superan los 2.500 millones de dólares en lo que se llaman, en español podrían ser las multas colaterales. A él le quitaron una propiedad, le quitaron los caballos, los relojes, etcétera, y esos fondos pasan a un departamento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que se va acumulando con todos los recursos que son confiscados a todas aquellas personas que cometen delito en Estados Unidos y que son tocados por la justicia, porque hay gente que comete delito pero no son tocados por la justicia, y quisiera tocar ese punto también, porque sé que hay mucha gente que no entiende este asunto. Pero lo bueno es que en el caso de el señor Andrade Cedeño, hay una especie de evidencia clara de cómo operó todo este proceso y quiénes fueron los que se señalaron a raíz de las informaciones que él dio. Él entregó su computadora, él entregó cuentas bancarias, bancos, etcétera, y también obviamente delató a todos sus amigos y compañeros de robo y de criminalidad, entre los cuales está Raúl Gorrín, por ejemplo, sus socios. También está una mujer que estamos a la espera de que sea enviada en extradición desde España a Miami, que es la señora Claudia Díaz de Guillén. Esa señora es simple y llanamente una nombrada a dedo por este grupo que estaba muy ligado a Hugo Chávez y que ocupó el cargo también de tesorera, a pesar de que no tenía todos los requerimientos para ser tesorera de la nación, sino que había sido enfermera de Hugo Chávez. Claudia Díaz Guillén también está casada con un señor que fue guardaespaldas de Chávez, y este señor es Adrián Velázquez. Ellos están en proceso de extradición por haber participado en un esquema de corrupción como el que expliqué al inicio de esta conversación, en el que ellos recibieron sobornos y sobornos millonarios
producto de su participación en ese esquema y en la entrega, en ese caso en particular, de fondos a través de divisas a un precio fenomenal, porque pues eran pagadas a un alto monto y costaban muy baratas con el sistema Caribe. Y también esta gente participó, bueno, prácticamente en la entrega de dinero del erario público venezolano, engañando al sistema. ¿Y cuál fue el pecado de estos tres individuos, o tal vez cuatro individuos, incluyendo a Raúl Gorrín? Que ellos cometieron el delito en los Estados Unidos, en el sistema financiero norteamericano, y por eso se ven vinculados a estas investigaciones que a todas luces no sabemos exactamente cómo van a concluir. La única que puede decirse claramente que va a concluir, tal vez no muy agradable para los venezolanos, el hecho de que Andrade va a salir de prisión y luego él va a tener el apoyo de lo que se llaman los servicios de alguacil de los Estados Unidos, porque él delató a mucha gente poderosa que forma parte de una especie de amponato que existe en Venezuela, y al ser él un delator, pues requiere de custodia de tal manera que no vaya a ser eliminado por aquellos que fueron señalados. Entonces, esto lo tiene que digerir la gente. Sé que no es fácil, pero ese es el mecanismo de aplicación de la justicia y los beneficios que hay para la misma. O sea que tengo que entender que aunque esté libre, ¿no? No es tan buen negocio ser un delincuente, porque lo pueden matar de un momento a otro y tiene que estar vigilado todo el tiempo por guardaespaldas o por el servicio norteamericano, ¿no? Sí, porque los sapos, los delatores, suelen ser buscados por las mafias a quienes ellos traicionaron para eliminarlos, y hay muchísimos aquí. Se les cambia la identidad y se les envía a lugares donde el gobierno considere no van a ser reconocidos, aunque sería bueno para todos los ciudadanos venezolanos que les duele Venezuela que vean las fotos de este individuo. Está un poco envejecido. Yo tuve acceso a una de las fotografías, están bastante envejecido, si se puede decir, ha cambiado mucho su fisionomía. Y pues también este hombre se ha dedicado en la cárcel donde se encuentra, que por cierto está muy cerca allá de Orlando, y allí pues da clases, trabaja para la cárcel, y también se ha dado a la tarea de leer, porque él se convirtió en una especie de pastor cristiano, y ahora pues da clases de la Biblia, etcétera, y eso también le retribuyó un buen regalo para no estar tanto tiempo en la cárcel, que era al final el sueño, no solamente de él, sino de todos los criminales que no quieren ir a la cárcel. Otro ejemplo que tengo, y sería ya tal vez no sé si lo vamos poniendo arriba abajo o abajo arriba, sería el de Roberto Rincón y el de Abraham Chiera. Estos dos individuos fueron contratistas del Estado venezolano por mucho tiempo, expoliaron a PDVSA y a Citgo sin haber hasta ahora pagado por los crímenes cometidos. Ambos están en casa por cárcel, no han sido sentenciados. Ellos fueron acusados de formar parte en la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, en Houston, de un enorme esquema de corrupción en el cual se pagaron más de $1.000 millones en sobornos a funcionarios de PDVSA y de Citgo. Ciertamente, estos de Citgo, por cierto, de los que participaron en la entrega de esos contratos, no pagaron. Es decir, los funcionarios de Citgo fueron prácticamente coronados con muy pocas excepciones, inclusive bajo el mandato del señor Juan Guaidó, cuando pasó de mano una a la otra. Siguieron las investigaciones, pero los señalados de haber participado en un esquema de corrupción no fueron castigados, con excepción de uno o tal vez dos. Roberto Rincón será sentenciado el 10 de febrero del 2022, luego de habérsele prácticamente cambiado la fecha de su sentencia por mucho tiempo. Roberto Rincón tiene una hija, un hijo, perdón, y su esposa, que fueron señalados porque ellos mintieron a la justicia de los Estados Unidos al momento de entregar los fondos que se habían robado. Él tenía, bueno, una mansión que fue muy famosa, salió en todos los medios de comunicación. Él fue arrestado a finales del año 2015, y su caso pues causó un gran impacto a nivel de opinión pública.
pero poco a poco se fue desvaneciendo. Este hombre también apeló a convertirse en un sapo y empezó a delatar a una buena parte de las personas que habían estado con él en las estructuras criminales para salvar su propio pellejo. Ha gozado de mucha benevolencia por parte de la justicia de los Estados Unidos, a pesar de haber mentido en la entrega de bienes que necesariamente tenía que haber declarado a los fiscales federales cuando estaban en el proceso no solamente de investigación, sino de delación. Es decir, cuando se llega a un acuerdo y esta gente empieza a hablar, tienen que decir la verdad, porque si no dicen la verdad, entran en la comisión de otro delito que se llama perjurio y eso es castigado en paralelo, ¿ok? Este señor mintió en relación a unos fondos que tenía en España. Un día los abogados solicitaron que ellos, tanto el hijo como la mujer, iban a viajar a España, Europa, y allá la justicia los arrestó porque pues tenían como una especie de enorme botín y fue descubierto. Y eso hizo que se volviera a replantear la discusión sobre el acuerdo con el que se estaba llegando. Y finalmente va a ser sentenciado el próximo mes, el día 10. Nosotros vamos a estar allí en esa sentencia, porque justamente coincide con otra que ya les vamos a hablar, pero en el caso de Roberto Rincón va a su lado su socio, que es un residente del estado de la Florida, que se llama Abraham Shiera, y ambos pues encabezaron esa lista de contratos que recibieron luego de haber pagado sobornos millonarios. A estos individuos le pagaban a funcionarios de Citgo y de PDVSA viajes para, por ejemplo, el Juego de las Estrellas, paseos a Hawái, paseos en por aquí y por allá, utilizando un esquema y estructuras bancarias que incluía varios países como Panamá, por ejemplo, Suiza, que fueron muchos de los banqueros que hoy en día pues también disfrutaron de y gozaron de los beneficios de la justicia de los Estados Unidos, como por ejemplo Matías Krull, que fue uno de los que organizaba todos los manejos y las operaciones de los grupos de chavistas que robaron al erario público venezolano, y una vez que él fue arrestado también, ese está en el marco de otro caso en la Florida, pues él entregó toda la información que tenía y se benefició a tales extremos que él prácticamente no pagó cárcel. Es decir, fue prácticamente perdonado. Hay otros como él, ¿ok? Pero creo que el daño que le hicieron al erario público venezolano desde PDVSA y desde Citgo, el señor Roberto Rincón, así como Abraham Chiera, marca también un hito, así como también el de Alejandro Andrade. Aquí tengo otro sujeto, bueno, no podemos, Claudia Díaz y Adrián Velázquez, pero hay otro sujeto que se llama José Manuel González Testino. Ese hombre también va a ser sentenciado el 10 de febrero de este año. Su sentencia ha sido cambiada en varias oportunidades y recientemente una de sus amantes y colaboradoras fue sentenciada, eso ocurrió el año pasado, en el último trimestre, en Houston, y por ella también a plegarse a esa ley que les permite delatar y entregar información a cambio de beneficios, de no pagar condenas en la cárcel y de que se les deje un poco de su dinero robado. Ella fue sentenciada prácticamente a nada, a muy poco, fueron apenas 12 meses con supervisión, que no tiene condescendencia al daño que hizo al patrimonio de los venezolanos. ¿Quién es ella? Esa es una señora que se llama Leili Páez. En el caso de José Manuel González Testino, pues a él se le acusa, junto a otros como Omar Faría y compañía, de haber hecho exactamente lo mismo que dijimos al inicio. Creaban empresas ficticias o empresas que tenían algo de movimiento, proponían contratos, pagaban sobornos a los empresarios, a los empleados de PDVSA, que estaban encargados de las licitaciones y entrega de contrato, al igual que los de Citgo, y de ahí en adelante pues lograban esos contratos, se volvían millonarios y a cambio pagaban, bueno, que si compraban si apartamentos, todos los sobornos que ustedes se puedan imaginar, viajes, comidas lujosas, los mejores licores, etcétera, a cambio de recibir esos contratos y luego para tramitar
también pagaban sobornos porque hubo un momento en que habían algunas de las facturas que no se habían pagado y ellos pagaban a los que estaban encargados, por ejemplo, de tesorería en Citgo o en otra, en PDVSA, para que se les tramitaran los pagos de esos servicios si de alguna manera esas empresas tenían algún ojo, por ejemplo, entre los auditores. Creo que hubo varios auditores que hicieron su trabajo y denunciaron que estas empresas estaban cometiendo delitos, pero bueno, parece que lo que es la parte de la auditoría llegaba a donde se tomaban las decisiones y luego se rebotaban sin ningún tipo de toma de decisión y de aplicar responsabilidad, razón por la cual tanto PDVSA, pero particularmente Citgo, está siendo investigada porque ellos no cumplieron tal vez con las reglas establecidas para las corporaciones estadounidenses de tomar precaución y aplicar la ley en el marco de lo que se estaba haciendo, porque los esquemas de corrupción y la violación de ley de prácticas corruptas se hacía aquí en los Estados Unidos, y eso pues generaba una responsabilidad desde el punto de vista de la corporación ante el Departamento de Justicia. Vale la pena destacar que todos estos casos están siendo investigados y Citgo pues tiene dentro de los parámetros con los que se mueve una investigación abierta que tiene ya muchos años y que ha permitido, porque pues al ser una empresa que si bien el capital y el dueño es el gobierno de Venezuela, simplemente por estar aquí en los Estados Unidos tiene que cumplir con las leyes norteamericanas, y eso ha hecho que prácticamente estén obligados a colaborar con el Departamento de Justicia en el proceso de investigación, suministrando libros, récord, auditorías, etcétera. Y bueno, a nosotros nos ha llamado mucho la atención, como te digo, que hay gente que allí participó en esquemas de corrupción, pero que no fue tocada, sino más bien apañada, ¿no? Aquí tenemos otro caso bien Perdón, ¿y interesante. cómo explicas tú eso? No tengo explicación, por eso me causa mucha curiosidad. He hablado con varias personas, fuentes internas de Citgo, y bueno, me dicen que no hay un levantamiento de cargos a pesar de que ellos autorizaron pagos. Por ejemplo, la tesorera de Citgo había autorizado pagos irregulares. Por ejemplo, en estos últimos tal vez 6 meses se estaba haciendo una investigación sobre un contrato que se le entregó a un ex parlamentario republicano en el estado de la Florida, que recibió un contrato de 50 millones de dólares de PDVSA, pero que los pagó Citgo a través de una de sus filiales para lavarle la cara a PDVSA frente al gobierno de los Estados Unidos, el federal, cuando el expresidente Donald Trump llegó al poder y que tenía pues todas las intenciones de hacerlo de las sanciones. En ese contrato aparece vinculada Delcy Rodríguez y otros. Este hombre, David Rivera, a través de una empresa que se llama Interamerican Consulting ENC, que por cierto no tenía empleado, su único empleado era él y su hermana, recibieron ese contrato de 50 millones de dólares y cuando se entregaron los servicios por los cuales habían sido contratados, inmediatamente pues se puso en discusión porque aparentemente, según los documentos federales, él no hizo el servicio por el cual se le contrató y se le pagó. A él se le entregaron 15 millones de dólares que fueron pagados por Citgo, por las cuentas de Citgo, a pesar de que ese contrato había sido entregado por PDVSA, todavía está en tribunales, ese está aquí en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y no sabemos cómo va a concluir porque, entre otras cosas, el señor David Rivera, cuando recibió la acusación, él dijo que ese dinero lo había entregado él a la oposición de Leopoldo López, y que si querían saber dónde estaba el dinero tenían que preguntarle a Leopoldo López y a su mujer. Así que no sabemos cómo va a quedar eso. Supimos que Leopoldo López había dicho que lo iba a demandar en el estado de la Florida por haber mentido, pero hasta el momento no hemos logrado averiguar si existe o no esa demanda, porque si existiera tendría que ser pública y le hemos buscado en varias oportunidades. Hemos tratado de indagar si ciertamente existe una acción judicial por parte de los señalados,
pero hasta el momento no existe nada. La demanda sigue en pie acá. Y bueno, si quieren saber un poco más detalles sobre esto, y perdóname, en Napoleón, voy a invitar a todos a que vean el blog Venezuela Política, porque ahí está toda esta historia con lujo de detalles. ¿Cómo lo ven? Venezuela Política, ¿cuál es la dirección exacta? Tenemos venezuelapolitica.info y mayborpetit.info. Así que están todos invitados. Ahí está todo. Ustedes ponen el tema de Interamerican Consulting versus Citgo o Citgo versus Interamerican Consulting. Ahí van a conseguir todos los detalles de ese caso que lo estamos cubriendo. Y bueno, todavía el juicio no tiene fecha, pero sí sabemos que pues todas las dos partes están empeñadas en llegar a un buen fin. Tenemos entendido que en este caso particular, Citgo, que está en manos del gobierno interino, anda buscando una serie de expertos que vayan a la corte a explicar cómo fue que se produjo eso, porque es un asunto que tiene relevancia, puesto que se utilizaron las cuentas de Citgo para pagar un contrato para lavarle la cara a PDVSA. Vale la pena destacar que esto no ocurrió durante el interinato, sino durante el control que tenía el régimen de Maduro sobre PDVSA y sobre Citgo, ¿ok? La demanda sí se hace durante el interinato, ¿ok? Otro tema que nos llama mucho la atención y queremos ponerlo sobre la mesa es un caso en el que mucha gente pues ha preguntado en los últimos tiempos. Es un caso que se lleva aquí y que involucra a Samar López Bello, a Tarek El Aissami y a unos empresarios y pilotos que estuvieron vinculados a una empresa en Miami que prestó servicios tanto a Samar López como a Tarek El Aissami, a pesar de tener las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos sobre sus personas y sobre sus agentes terceros o empresas. En este caso en particular han pasado cosas bastante complejas también, las vamos a calificar de complejas, porque uno de los operadores que permitió de alguna manera que las autoridades de Estados Unidos tuviesen información sobre este tema, fue hallado y bueno, se declaró culpable de haber mentido en relación a unos fondos que fueron confiscados y que estaban siendo utilizados como carnada por parte de las autoridades y las agencias de los Estados Unidos. Este señor se llama Alejandro Javier Marín, era una de las piezas claves de ese caso. En ese caso también fue sentenciado otro hombre. Este señor Javier Marín está sentenciado ya y bueno, fue procesado, pero él se declaró culpable, ¿ok? Y se declaró culpable, fue procesado por haberle mentido al gobierno de los Estados Unidos mientras trabajaba como un cooperador de las agencias estadounidenses. En el segundo de los miembros de este esquema, es un piloto empresario llamado Víctor Monescoro, que fue sentenciado también. Él se declaró culpable, primero iba a juicio, después se declaró culpable. Y en estos momentos estamos en el caso, porque fueron, como les digo, eran varios los que estaban allí, de uno que se llama Michael Orsini Quintero. Él fue arrestado junto con Monescoro y otros, y fue acusado de haber ayudado a Tarek y a Samar López a violar las sanciones. Y por ende, pues fueron, o sea, ellos se enfrentaban una sentencia bastante severa. Pero por alguna razón, ellos, la sentencia de ellos, uno, porque se declararon culpables, y dos, por alguna posición que está bajo sello, que no podemos decir cuál fue porque está bajo sello, ellos están logrando una cuestión, como una sentencia bastante leve. Y este señor acaban de contratar, bueno, ellos contrataron unos abogados, luego no tenían cómo, el señor Orsini le dio COVID, a él pidió una fianza, se le negó la fianza por la alta posibilidad de que se escapara, etcétera, y ahora él va a ser sentenciado, pero su esquema dentro de todo lo que fue la posición de violar las sanciones está en revisión. Así es que
Este caso en particular, que a mi juicio es uno de los más importantes, porque incluye a Tarek El Aissami, que es uno de los hombres más fuertes del régimen, está siendo tratado como un caso aparte en paralelo. Y aquí quiero hacer mención a algo que nos ha llamado mucho la atención, porque hay que recordar que nosotros en estos momentos estamos acudiendo a lo que se considera los expertos en guerra híbrida, es decir, nosotros estamos frente a una guerra híbrida, que incluyen estas guerras asimétricas más otro tipo de guerras convencionales. Y aquí el tema del manejo de la narrativa es muy importante. Los expertos dicen que aquel que gane la narrativa, que imponga su relato, es el que gana la guerra. Y en eso, pues, toma un papel fundamental lo que se dice sobre estos casos en los medios y lo que se refleja y lo que la gente cree, es decir, el control de la opinión pública. Por encima de los datos concretos y documentos que la justicia pueda tener. Exactamente. Entonces, en este tipo de casos se utiliza, por ejemplo, a grandes influencers que tengan millones de personas que los siguen, que los oyen, grandes medios de comunicación que pueden ser pervertidos en función de lograr este objetivo, porque los enemigos grandes operan así. Y como les digo, en las guerras híbridas o las guerras asimétricas, el control de la opinión pública es fundamental para imponer un relato que no necesariamente tiene que ver con lo que está ocurriendo de verdad. Y por eso nos vamos ahora, porque estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible, al caso de Alex A, que es uno de los claves, igual que el del Pollo Carvajal. Pero en el caso de Tarek, de Samar, se ha reinventado una narrativa. Yo les invito también nuevamente, porque este caso está muy bien sustentado con toda la documentación en Venezuela Política, y ellos han estado poniendo la hipótesis de que este caso no tiene cómo ser probado por parte de los fiscales. Es decir, que la justicia de los Estados Unidos, como se le cayó un caso muy similar a este, ellos quieren tomar el concepto y el hecho como tal que ocurrió en un caso particular, que es el de Ali Sar Hashemi para retomar esa narrativa de los abogados de Alisar Hachiminaya para ponerla en este caso, y para ello están utilizando influencers y grandes medios de comunicación corporativo, no los medios como tal, sino individualidades que siempre son infiltradas para que suministren información que cree una opinión pública favorable a los objetivos que ellos andan buscando. Y este caso es emblemático, yo les pido que lo sigan porque se está haciendo comparación con el de Alisar Hashminaya y creo que es un grave error ya desde el punto de la vista de la opinión pública que se compare un caso con otro. Hay que conocer los dos casos para poder establecer una relación coherente que a mi juicio no necesariamente existe. Y también creo que es importante para la gente que quiere entender de esto, que es muy complejo, que lean las fuentes reales de la información, es decir, los fiscales, lo que pasa en el tribunal, lo que pasa en lo que dicen los documentos, y no la interpretación de un evento particular para fijar una posición sobre un caso de aplicación de la justicia. Sé que es complejo, pero lo importante en este caso es entender que hay influencers o personalidades, periodistas que se dedican a desvirtuar la información para imponer un relato que beneficie a una de las partes. Y en este caso está ocurriendo, nosotros lo estamos revisando con mucho detalle y vamos a trabajarlo para presentarlo con todos los elementos que nos permitan a nosotros diferenciarlo del caso de Alisar Hacheminaya y además ponerlo como manifiesto, porque ahí me voy a otro caso, Napoleón, que también está siendo objeto de este tipo de jugarretas, de narrativas y la búsqueda de la confusión de la opinión pública. Y es el caso de Hugo Carvajal Barrios. No sé si ustedes habrán oído hablar de él. Es un caso que está
aquí en los Estados Unidos desde el 2011, que fue acusado de delitos que tienen que ver con narcotráfico y terrorismo. Y está vinculado a envíos de cocaínas desde Venezuela, pasando por México o Centroamérica a los Estados Unidos, y está vinculado con los que son los cabecillas de lo que hoy se conoce como la Segunda Marquetalia o las disidencias de la FARC, entre ellos Iván Márquez y compañía. Este caso del Pollo Carvajal se unió en el año 2018 y 2019 a otro indictment, que es una acusación federal, que incluye a los miembros del Cartel de los Soles y que se hizo donde se acusa tanto a Nicolás Maduro como a varios, incluyendo a Nervis Villalobos y a todo este grupo, porque los carteles se entienden como empresas criminales y esas empresas criminales tienen como departamentos. Allí en la acusación, que también la pueden ver en Venezuela Política, pueden destacarse esos departamentos de esa gran empresa criminal. Entonces unos se dedicaban a buscar la droga, a tramitarla, el trasiego de la misma para que llegara a los Estados Unidos, y otros se encargaban de lavar dinero, de buscar el dinero, etcétera, porque así es que funcionan las empresas criminales. El Pollo Carvajal, no fue arrestado. Hubo dos intentos de arresto, uno muy famoso en la isla de Aruba, cuando él pudo escapar debido a la presión que se ejerció sobre el gobierno de las islas ABC, y finalmente pues Maduro logró imponerse, tal vez por la cercanía o por los compromisos que tenía el gobierno del Reino de Holanda con el régimen de Nicolás Maduro. Allí no quedó claro, pero se reconoció que Pollo Carvajal no podía ser arrestado por la DEA, que lo había arrestado, porque supuestamente él tenía una inmunidad diplomática, y escuchen bien esta palabra porque vamos en el próximo caso, para terminar esta historia que está un poco larga, a tocar muy, muy bien ese tema, ¿ok? Entonces el Pollo Carvajal se escapa de Aruba, se escapa de la justicia española por una vez, y todavía él está haciendo gestiones para que no sea extraditado acá a la ciudad de Nueva York, donde se le espera para que enfrente un juicio cuya condena, si no se hubiese firmado los acuerdos que se están firmando con el gobierno de España, hubiese podido ser de cadena perpetua. Pero ahora, en vista de los requerimientos de la justicia de España, el Pollo Carvajal, si es juzgado y es declarado culpable por un jurado, él no podría tener la máxima condena porque hay un arreglo para que sea extraditado de acuerdo a los años de cárcel que le corresponderían por esos delitos acusados en España. Ahora bien, el Pollo Carvajal va a venir a Nueva York y va a estar frente a las autoridades. No lo sabemos. Ahí está la respuesta. Porque si bien es cierto que las autoridades de España aprobaron la extradición y el gobierno de los Estados Unidos está a la espera de esa extradición, también es cierto que él está jugando todos los recursos y tiene buenos contactos en lo que es el Centro de Inteligencia Nacional de España, el CNI, para evitar que sea extraditado. Es decir, allá hay dos corrientes, una corriente que desea sacarlo lo antes posible y entregarlo al gobierno de los Estados Unidos, y otra que dice que no, que lo van a seguir protegiendo. En base a eso hay unas investigaciones abiertas donde él ha suministrado detalladamente testimonios, pero lo que se ha dicho es que esos testimonios deben ir acompañados por evidencias serias y duras, y esas no han sido satisfactoriamente expuestas, lo que quiere decir que pareciera que hay una parte de esas aseveraciones que no tienen la certeza los que están haciendo las investigaciones, que sean verdad o no, porque no pueden probarlas, porque no hay evidencia. Supimos que aliados a Hugo Carvajal hicieron llegar unas evidencias para evitar que este hombre llegue aquí a la justicia. Y con esto me voy a un elemento que considero clave en Napoleón, y es el hecho de, nuevamente, las narrativas. Hay un fiscal federal que tuvo un rol fundamental en el caso de varios narcotraficantes latinoamericanos. Por ejemplo, el hijo del expresidente de Honduras,
Porfirio Lobo, el señor Fabio Lobo, los narcosobrinos de Cilia Flores, muchos, por ejemplo, el hermano del actual presidente de Honduras, que va a entregarle el poder a la mujer de Manuel Zelaya el 27 de enero de este mismo año, y así. Ese fiscal cumplió un rol fundamental e inclusive estuvo presente en ese famoso caso de Ali Sar Hachminayar. Y él se fue del Departamento de Justicia para trabajar como abogado privado el fin de año del 2021. ¿Quién es él? Se llama Emil Bove III. A raíz de la salida de Emil Bove III del Departamento de Justicia y de una cuestión que es absolutamente administrativa, que es que cuando un fiscal sale de un caso porque se va del Departamento de Justicia, la fiscalía envía una carta al juez y le dice: a partir de ahora, este fiscal no forma parte de este grupo, sino que forma parte de otro. Pero en el caso del, pues salió una información que se volvió viral, según la cual la salida del fiscal Emil Bove del Departamento de Justicia implicaba que entraba en problemas la extradición del Pollo Carvajal, cosa que es absolutamente falsa y manipulada por esa posición que se quiso vender y ese relato que se vendió, porque salió en todos los medios de comunicación y resulta que eso no era verdad, era una invención creada por agentes interesados en que los venezolanos y otros creyeran que eso iba a ocurrir. Buena destacar que cuando uno habla de extradiciones, está hablando de estado a estado, es decir, es el gobierno de los Estados Unidos que tramita las extradiciones a través del Departamento de Justicia y el de Estado para lograr que manden un criminal de un lado a otro. Y son compromisos del gobierno de los Estados Unidos, del Estado como tal, de las instituciones. Y en ellos no juegan un papel fundamental los fiscales auxiliares. Aquí está el fiscal general, el fiscal de distrito y los fiscales auxiliares. El señor Emil Bove era un fiscal auxiliar encargado de la unidad de crimen organizado aquí en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, y por eso había estado pendiente y presente en cada una de las investigaciones que se hacían sobre narcotraficantes y sobre criminales de todo tipo. Pero lamentablemente ese hecho de que él se haya ido del Departamento de Justicia fue tomado como un mecanismo de contranarrativa para poner de manifiesto la supuesta imposibilidad de que el Pollo Carvajal fuera trasladado desde España a Nueva York. Y eso no es verdad, es falso, y hemos identificado los elementos claros de ese relato que se quiso imponer y que mucha gente creyó, y creo que hasta hoy en día cree, que el Pollo Carvajal no fue extraditado porque salió el fiscal del caso, y eso es completamente falso. Los fiscales del caso de Hugo Carvajal eran otros los que se estaban encargando del expediente como tal, y como les digo, es el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Justicia el que se encarga de entregar los requerimientos que fueron satisfactorios para las autoridades de España, y por eso se ratificó que la extradición debía darse porque Estados Unidos cumplió con todo lo que se le pidió. Entonces, ahí hay un elemento clave. Y como no me quiero extender mucho, vamos a irnos, tenía aquí el caso que es muy importante de Alex Saab. Pero antes de irme quiero hacerle un comentario, porque junto al caso del Pollo Carvajal aparece el de Cliver Alcalá Cordones, que también está siendo monitoreado por las extrañas circunstancias en las que se ha desarrollado. Vale la pena destacar que Cliver Alcalá Cordones también formó parte del grupo que estuvo del lado de Hugo Chávez y que tramitó todas las acciones que se hicieron de acuerdo a los fiscales con las Fuerzas Armadas Revolucionarias colombianas antes de que se dividieran, y de los acuerdos de paz, y que hoy en día pues están representadas esas Fuerzas Armadas a través de la llamada Segunda Marquetalia. Cliver Alcalá aparece en ese grupo junto a otros militares venezolanos que, de acuerdo a los fiscales federales, cometieron delitos de narcotráfico y terrorismo, entre ellos entrega de armas a la FARC, etcétera. Él fue metido y su cabeza costaba $10 millones, al igual que la del Pollo Carvajal,
Y en el caso de Cliver Alcalá Cordones, él luego de haber recibido informaciones sobre la recompensa que se puso sobre su cabeza, él decidió entregarse a las autoridades de la DEA en Colombia y fue trasladado desde Bogotá hasta los Estados Unidos. Cuando él llega a Nueva York, hay un problema con el COVID aquí en la ciudad como tal. Hay que recordar que la ciudad de Nueva York fue el epicentro de la pandemia de COVID y no podían entrar más presos a las cárceles donde se les correspondía. En el caso de Cliver Alcalá, era el centro de detención metropolitano de Manhattan, porque su caso está en la Fiscalía del Distrito Sur. Él se quedó afuera de Nueva York, es decir, él está en una cárcel muy lejana a la ciudad de Nueva York y desde allí opera con sus abogados. Hay muchos datos sobre este caso. Lo que les quiero decir es que esto está bastante distanciado de un proceso que vaya a tener un juicio conjurado próximamente, puesto que los abogados de Cliver Alcalá, uno tuvo que renunciar, se le puso un abogado de oficio que pagan todos los ciudadanos norteamericanos con sus impuestos, y ahora pues el abogado de Cliver Alcalá dice que no tiene todo listo para ir a un juicio, razón por la cual él mismo ha pedido que le den tiempo, pero por otro lado aparecen constantes rumores de influencers o agentes o periodistas que establecen una narrativa tratando de crear más confusión de la que ya existe en el caso tanto del Cliver Alcalá como del Pollo Carvajal. Y esto hace que mucha gente esté confundida, pero para que quede claro, este señor está en la cárcel, aquí en Nueva York, no en la ciudad, pero sí en las afueras, y su caso, bueno, sigue su rumbo de una manera lenta porque él, a través de su representación, prácticamente decidió no aceptar el derecho que tiene todo acusado a un juicio rápido. Y en el caso de Cliver Alcalá, él dijo, bueno, yo me llevo el tiempo y entonces eso es lo que pasa, ese caso va a llevar más tiempo de lo esperado. Y cerramos con el señor Alex Saab, que tal vez es el más popular de todos los casos. Bueno, les digo que estos no son los únicos casos, son muchos casos en conjunto, pero escogimos estos. El caso de Alex Saab se ha complicado. Y se ha complicado, bueno, ya ustedes vieron toda la novela que fue traerlo y extraditarlo de Cabo Verde al estado de la Florida. Una vez que llega al estado de la Florida, hay una comunicación por parte del gobierno de los Estados Unidos señalando de manera tardía, porque eso no se había hecho público, que el gobierno había acordado con el gobierno de Cabo Verde retirarle 7 de los 8 cargos que pues, estaban fijados en esa acusación federal, porque el número de años por sentencia que se establece por ese cargo que se le dejó era lo único que podía coincidir con lo establecido en las leyes caboverdianas, razón por la cual se le dejó un cargo que tal vez es el menos complicado de todos, porque es una visión de lo que es la conspiración para lavar dinero en el sistema financiero de los Estados Unidos con diversos instrumentos financieros. Pero hoy en día este caso está un poco más complejo que el año pasado. Y les cuento por qué rapidito. Cuando Alex Saab no estaba en Estados Unidos, los abogados de él fueron a la Corte del Distrito Sur de la Florida, en Miami, y expusieron que Alex Saab no podía ser enjuiciado ni arrestado porque él gozaba de inmunidad diplomática producto de un nombramiento que le hizo el régimen ante la República Islámica de Irán y también ante la República de los Rusos y de Rusia. ¿Y qué pasó con eso? El juez de ese caso, el juez de distrito, negó ese caso y falló a favor de la fiscalía, que decía que Alex Saab no podía pedir eso porque él no estaba físicamente aquí, razón por la cual él era prófugo de la justicia y no podía pedir que ese beneficio se le otorgara. Los abogados de Alex Saab se fueron a la Corte de Apelaciones, que es la del 11º Circuito en Atlanta. Y bueno, yo había seguido el caso y yo no tenía la más mínima idea de que fuese ser aceptado el caso. Es decir, por lo general hay casos que se llevan a la Corte de Apelaciones y uno los ve así como muy remotos. Pero extrañamente, un panel de jueces decidió escuchar los argumentos orales
de lo que proponen los abogados de Alex Saab, que para repetirlo nuevamente y que quede claro, ellos están diciendo que Alex Saab no puede ser enjuiciado ni arrestado, sino que debe ser liberado de inmediato porque él posee inmunidad diplomática producto de los nombramientos que se plantearon y que están basados en la Convención de Viena. Los abogados de Alex Saab propusieron esto y también dijeron que la Corte de Apelaciones de Atlanta tenía la jurisdicción para tomar este caso y para decidir sobre este caso. Entonces, ¿qué es lo que se está esperando? No sé si se han dado cuenta que todas las audiencias de Alex Saab en Miami han sido suspendidas en los últimos desde diciembre, porque el juez dijo que había que esperar la decisión del Tribunal de Atlanta para verificar si se hacía o no el juicio. Es decir, si el Tribunal de Apelaciones dice que Alex Saab tiene razón, no hay juicio y él tiene que ser liberado y será llevado con honores a Venezuela. Si por el contrario la Corte dice que él no es diplomático y no se le reconoce como tal, entonces seguirá el juicio y el juez podrá entonces empezar a tramitar todo lo que los abogados de Alex Saab quieren que se haga lo más rápido posible. Lamentablemente, los jueces de apelaciones tienen los calendarios llenos y ellos acordaron que solamente podían hacer lo que son los argumentos orales a partir del 4 de abril del año 2022. Entonces, será en esa semana del 4 de abril del 2022 cuando se vayan a escuchar esos argumentos orales de las partes y allí se verá qué ocurre. Mientras tanto, lo que está pasando en Miami queda en suspensión porque nadie sabe qué va a pasar en apelaciones. Para cerrar el caso, que es muy complejo, los fiscales federales se han negado a que la Corte de Apelaciones vea ese caso como tal, diciendo que o no tiene jurisdicción o que allí ahora pues todo lo que dijo el juez de primera instancia no es verdad porque ya Alex Saab está aquí. Sin embargo, los jueces han decidido tomar el caso y escuchar los argumentos orales, así que vamos a ver qué pasa en abril. No se desesperen, pero este caso está así como que entre frío y calor, nadie sabe qué va a ocurrir. Importante también destacar que los abogados de Alex Saab, y volvemos allí al tema de las narrativas, han empezado a trabajar el tema no solamente ya de que Alex Saab es un diplomático y que está secuestrado, etcétera, que es la narrativa del régimen y todos ustedes conocen porque pues hay un montón de gente que trabaja eso y sale por todas las redes sociales con lo mismo. Aquí lo que se está diciendo es que los fiscales no están preparados para el cargo y para mantener el cargo como tal, es decir, la acusación sobre un cargo específico, y ellos tampoco están claros y están nerviosos porque supuestamente ellos saben que Alex Saab tiene que ser liberado. Esa es la narrativa que están mandando los abogados y hay varios comunicados que han salido en la última semana en los medios de comunicación ya tradicionales usados por los abogados de Alex Saab para dejar conocer este tema. Y bueno, vamos a esperar qué pasa, ¿no? Porque en paralelo el caso de Alex Saab ha dado lugar a otras acusaciones que, entre otras, vinculan, por ejemplo, a Bielma Mora y a otros dirigentes de la revolución con actividades criminales en los Estados Unidos. Y bueno, esto hay que esperarlo. Te pido disculpas por haber sido tan largo, pero bueno, creo que ya terminamos con la exposición. No, no solamente no ha sido muy largo, sino que ha sido realmente bien interesante y que por algo tienes el nombre que tienes, Maybor Petit, y vamos a recordarle que todos estos datos están basados en documentos y en cómo se está llevando a la justicia de estos casos en los Estados Unidos. Maybor Petit les decía que es periodista investigadora en crimen organizado transnacional. Todo el tiempo han tenido cómo comunicarse con su Twitter, ahí está, pero ella nos indicó de dos direcciones para seguir detalladamente cada uno de estos casos, que no son todos, si son los principales, y que le voy a pedir a Maybor que por favor nos lo repita. Sí, para la gente que quiera vernos en todo lo que es la parte de Venezuela Política, les pido que por favor vayan a venezuelapolitica.info o mayborpetit.info y allí pueden conseguir toda la información relacionada con los casos de corrupción,
de lavado de dinero y de activos que estamos llevando en varios tribunales de los Estados Unidos. Allí está la documentación, ahí está todo, y entonces les pido que por favor se unan a nosotros y bueno, ahí están los datos. Gracias, Meire. Un abrazo como siempre y te queremos y respetamos. ¿Ok? A la orden siempre, un gran abrazo para ti y para toda tu enorme audiencia.